también está muy bien. Bueno, hoy tenemos una jornada que le llamábamos de autores multipremiados. No sé, espero que nos sorprendan los autores. Pero bueno, la verdad es que como los dos han tenido bastantes premios, aparecen en muchos festivales invitados y tienen una carrera literaria ambos importante. Y bueno, Alfonso, que es de la casa, ha estado muchos años aquí trabajando, es uno de los editores de los libros que presentamos esta tarde, pues va a hacer un poco de animador de la tertulia. Por lo tanto, no pongo más y ya Alfonso. Bueno, yo os digo 4 cosas de ellos y que hablen los autores, que es lo que importa. Exactamente, esa es la idea. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes, como decía Joaquín, estamos un poco en familia, me imagino que los que estamos nos gusta el género, me imagino que eso parece obvio, y yo voy a decir nada, 4 cosas, que son en realidad las que vienen en las solapas, eso es lo que ahora los cursis llaman los paratextos, no sé muy bien de dónde ha salido, pero una palabra así muy fina, que eran los paratextos. Bueno, pues en los textos editoriales de las dos personas, a Carlos Augusto lo acabo de conocer en este momento, no lo conocía. Carlos Augusto Casas nació en Madrid en el 71, es escritor y periodista, empezó en este trabajo en Diario 16, hace mucho tiempo supongo, periodo durante el cual se especializó en investigación. Desde entonces ha trabajado para la Agencia EFE y para varias televisiones, Antena 3, 4, La Sexta o Telecinco. Además de su labor periodística, dirige la editorial Cuadernos del Laberinto, una colección que y dentro de ella una colección de novela negra y policía que se llama Estrella Negra. Sus relatos aparecieron en numerosas antologías y en 2017 vio la luz su primera novela, que se titulaba Ya no quedan junglas donde regresar, con la que ganó el premio Wilkie Collins de novela negra. 4 años más tarde, en el 2001, publicó El Ministerio de la Verdad, un thriller ambientado en la España de 2030. Y Alberto Gil, pues le conozco algo más, hace unos cuantos años, bastantes, somos amigos hace mucho. Nació en Madrid en el año 52, es también periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid y es un veterano periodista, autor de más de 30 libros de viaje, tema al que se dedicó durante muchísimo tiempo, y también ha escrito algunos ensayos, por ejemplo, La censura cinematográfica en España, que publicó Ediciones B. En los últimos años ha escrito libros sobre cine, Cuando nacen los monstruos, ilustrado por Fernando Vicente, Espíritus de Nueva York, también ilustrado por Fernando Vicente, y ambos fueron publicados por Lumber, y ahora acaba de aparecer, que nos ha traído, gracias al detalle de Alberto, nos ha traído su libro, Un paseo por la Praga de Kafka, que ha editado en Reino de Cordelia, que yo acabo de ver en este momentito porque me lo acaba de regalar Alberto. Además, en el ámbito de la novela negra, es autor de 3 novelas, Las Jaurías, con la cual ganó el premio LH, se llamaba, ¿no? Del Hospitalet, ¿no? Y 2 que esa no me acordaba tanto, y 2 que le hemos publicado nosotros en el MUD, que es 8 pingüinos, que presentamos aquí en esta misma casa también en un mazapán noir con Joaquín hace unos cuantos años, y Alambre, que es de la que vamos a hablar un poquito hoy, y que tienen en común ambas, las últimas están a caballo entre la indagación histórica y la trama policíaca, que son novelas policíaco-políticas o político-policíacas, que ese es un poco el tema del que yo quería que ellos me hablaran. Yo no voy a hacer un comentario de las novelas porque, bueno, primero porque no soy crítico literario y no tendría mucho sentido. Las novelas policíacas lo que menos se puede hacer es contarlas, vamos, como parece una obviedad, ¿no? Entonces lo que yo había propuesto, que ni siquiera lo he hablado con ellos, con Alberto he hablado un poco más, pero hemos hablado de otros temas y con Carlos la acabo de conectar. Lo que había pensado, si os parece bien, son yo he escrito 5 preguntas y plantearlo a cada uno, esas 5 preguntas, y en torno a eso pues seguro que saldrá, pues habrá cosas en las que estéis muy de acuerdo y otras no tanto de acuerdo, en las que se podrá tal, y por supuesto pues el distinguido público, como se decía antes y ahora también se sigue diciendo, pues también podrá opinar, ¿no? Entonces lo primero que quería plantearos, bueno, muchas gracias por venir, porque no he dicho nada, que ya se embala uno con lo que quiere contar y la cortesía la pierde, lo cual no se debe hacer. Yo quería preguntaros en primer lugar algo que creo que une, que está muy presente en vuestras novelas. Bueno, la tuya, Carlos, solamente conozco esta última, las anteriores no las conozco, ¿no? Los límites entre la novela policial y la novela política. ¿Dónde ponéis cada uno de vosotros ese límite? ¿Dónde acaba lo policial y dónde es lo político? ¿Está todo junto? En fin.
Empieza si quieres tú y luego en la siguiente empieza Alberto, viceversa. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias a Mazapán Noal por invitarme un año más, que siempre es un placer estar aquí. Muchas gracias al público por haber venido. Yo soy muy caótico a la hora de plantearme una novela. Muy caótico sobre todo a la hora de idearla, ¿no? Me dejo llevar bastante más por el instinto. No me gusta nada ese término que se aplica también al mundo del cine, de que es una forma de escritura, ¿cómo se dice? Ahora no me sale el término porque como lo tengo, lo odio, que es muy... orgánico. ¿No? Es un término que no soporto. Pero sí que no hago esa distinción. Ahora sí me doy cuenta que a medida, no sé si es por mi trayectoria como periodista, que yo creo que sí, a medida que va avanzando la historia, yo no puedo ponerme a escribir hasta que no tengo toda la historia en la cabeza, desde el principio hasta el final. Luego, evidentemente, cuando las ideas las pones en negro sobre blanco, hay modificaciones, hay cosas que funcionan, no funcionan, las novelas evolucionan, pero hasta que no tengo exactamente la novela en la cabeza no puedo ponerme a escribir. Y indefectiblemente siempre surge la crítica social. Yo creo que es una, no sé si es un elemento necesario para escribir una novela negra, pero en mi caso sí. O sea, es inevitable. No me lo planteo, no es algo que antes de ponerme a escribir tenga en cuenta, pero en todas mis novelas aparece. Al haber crítica social hay política. Claro. Sí que creo que la novela negra actualmente creo que es, no me atrevo a decir la única, pero sí que me parece que es el mejor género para hacer crítica social y por lo tanto para hacer política, porque une dos aspectos. Uno es el puro entretenimiento, que como decía Raymond Chandler es lo primero que tiene que ser una novela entretenida, que la gente le guste, que le atrape la historia, y una vez que está atrapada ya puedes empezar a contar otras cosas, ¿no? Y además yo creo que esas cosas enriquecen una historia negra, no tanto ya un thriller. Bueno, en un thriller los componentes de un thriller son completamente distintos a los de una novela negra. El thriller sí que es puramente entretenimiento. Podríamos decir que el thriller es un juego intelectual, es descubrir quién ha matado a quién y lo puedes hacer mejor, peor, ahí ya viene el talento del escritor. Pero la novela negra tiene que contar algo más. De hecho, hay en la mayoría de las buenas novelas negras, o las novelas negras que a mí me gustan, incluso en la mayoría de las mías, el culpable, lo cuento en la primera página o en la segunda, no es eso lo que me interesa contar, ¿no? En las novelas negras lo que cuentan, el núcleo es hacer una crítica de la sociedad, de esa parte oscura de la sociedad, de esa parte oscura que tiene el ser humano, de por qué se llega al delito, de por qué la gente actúa como actúa, de por qué la gente se corrompe. Esa es la esencia de la novela negra, y efectivamente ahí hay una carga política, ¿no? Entonces yo me siento mucho más cómodo escribiendo novela negra que puramente thriller. Supongo que te he contestado. Sí. Vamos a dejar a Alberto que nos cuente. Yo la verdad es que, claro, el enfoque histórico es muy distinto, ¿no? Es decir, cuando te planteas una novela que tiene una raíz histórica, y en mi caso, por lo menos los temas que me interesan, tienen mucho que ver con el pasado reciente. Cuando digo reciente me refiero a de los años 30 hasta acá, es decir, incluyendo en este caso en Alambre lo que sucedió a raíz de la pérdida de la guerra civil por parte de toda la gente que salió en el exilio y que fue a parar a un campo de refugiados que era la playa de Rieles. Entonces todas esas situaciones que tienen un contexto histórico muy claro me interesan por dos razones. Primero, porque me permiten una indagación en la que también está presente la violencia, porque la violencia está ahí, y porque hay una parte de esas historias que tiene una proyección en el presente. Es decir, que es inseparable lo que sucedió, la interpretación que se dio a esas oleadas de inmigrantes que cruzaban la frontera francesa y iban a parar a sitios inmundos y que eran tratados como gente, como bandidos, como posibles violadores,
como gente violenta, eso responde a un momento histórico, pero es perfectamente extrapolable. Y me parece políticamente me parece que también tiene mucho interés, es decir, que te permite una lectura de cosas que están sucediendo ahora mismo y que no son nuevas, es decir, que es que hay una especie de repetición, con ese trasfondo además que yo creo que es muy importante en la novela negra, que es la violencia, ¿no? La violencia institucional, la violencia personal, la violencia sexual, toda esa carga que yo creo que es el meollo, por lo menos en mi opinión, de la novela negra. Bueno, gracias a los dos. La segunda pregunta tiene mucho que ver, vamos, con la anterior, y es los dos elementos de una novela, de cualquier novela, la ficción o la realidad, los elementos reales que pueda haber, o lo que es puramente ficcional. ¿Qué pesa más en cada uno de vosotros a la hora de construir vuestros relatos? El trasfondo de realidad, los hechos en los que pueda haberse basado, en los que pueda basarse ese relato, esa novela, o la parte puramente de ficción que luego el autor establece para organizar eso. Ahora empiezas tú. Vale. Bueno, yo creo que se retroalimenta, ¿no? La ficción y la realidad se retroalimentan. Tú puedes estar metiéndote en una historia muy documentada que tiene que ver con la realidad, es decir, algo que ha sucedido, es decir, algo que tiene un momento histórico, que tiene un desarrollo, que tiene unas causas, que tú lo estás incluso viendo material gráfico, etcétera, y todo eso influye en la ficción, es decir, toda esa carga, todo ese bagaje te permite también construir la ficción. Entonces, muchas veces, o sea, digo, en el caso de las novelas que tienen un contexto histórico, los personajes reales juegan un papel, también son referentes, es decir, el hablar de Pau Casals en una novela negra puede chocar mucho, pero es posible, ¿no? Y entonces, para eso, a lo mejor a mucha gente también le permite identificar determinadas situaciones, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que ese hecho de que tú estés manejando lo que tú crees que es ficción y al final descubras que también, en cierto modo, te has alimentado una realidad que a lo mejor leíste en algún otro momento, y que está ahí, que se ha quedado ahí en tu memoria y brota, ¿no? Como si tú fueras un iluminado, pero que en realidad lo único que te quedes es un documentado que se ha olvidado de su trabajo de documentación, ¿no? Entonces yo creo que son dos cosas completamente inseparables. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo en mis novelas, sobre todo, para mí es muy importante el bagaje. El bagaje fundamentalmente porque creo que una parte importante dentro de una novela negra es la verosimilitud. No que sea creíble o increíble, sino que sea verosímil, ¿no? Entonces, para eso sí me ha ayudado mucho el haber sido periodista, el haberme metido en ciertos ambientes, haber conocido a cierta gente, la forma en la que hablan, la forma en la que actúan, para que luego crees escenas que resulten verosímiles porque tú sabes cómo funciona eso. No es tanto reflejar exactamente lo que has vivido, pero sí saber cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, aunque también hay partes, y eso siempre me ocurre en todas mis novelas, de episodios que yo he vivido y que tengo ahí guardados y que en algún momento sabía que iban a salir en alguna novela. Por ejemplo, en mi última novela, el comienzo, porque era algo que se me grabó cuando tenía 6 años, el comienzo de mi novela, que es un yonki montado en un autobús que de repente le empiezan la gente que está en el autobús empieza a notar que tiene una mancha de sangre en el bolsillo, la mancha empieza a crecer, creen que está herido, y entonces, bueno, entre todos, ¿no? Él no quiere, no, déjeme en paz y tal, bueno, entre todos al final dice, ¿qué te pasa? Y sacan dos dedos cortados porque no podía sacar los anillos de una anciana, entonces le cortó los dedos para llevárselos. Esto lo vi con 6 años en un autobús, algo que se me quedó muy grabado y que en algún momento tenía que meter en una novela. Evidentemente iba a ser una novela negra, ¿no? Yo ya iba, con 6 años ya estaba un poquito enfilado. Esta no es esta última, ¿no? Eso es de los dedos, ¿no? No, es la última, es que esta es la penúltima. Ya, vale. Pues en esta sí hay mucha parte. Además hay un compañero mío de andanzas televisivas entre el público. Tiene mucho que ver de cómo funciona la tele por dentro, de cómo es la gente,
la falsedad que hay entre lo que uno ve en pantalla y lo que hay detrás, y sobre todo cómo los medios de comunicación era algo que me enseñaron en la facultad. Yo hice la carrera hace muchísimos años y creo que no ha cambiado. Tenía un profesor maravilloso que nos dijo que si tú tienes, en aquel momento todavía existían las pesetas, si tú tienes 30.000 millones de pesetas y montas un periódico y quieres ganar dinero, montas una inmobiliaria. Si tú tienes 30.000 millones de pesetas y montas un periódico, es que quieres algo más. Eso es algo que sí que reflejo, de lo que hablaba antes, ¿no? de la verosimilitud, de cómo es los medios de comunicación, cómo es la gente que se cree que está por encima de la ley, que cree que la ley no está escrita para ellos, porque en el fondo te das cuenta de que tienen razón. Tienen razón, hay gente para la que las leyes no funcionan, no funcionan como para nosotros, y es así, y eso lo sabemos todos, ¿no? Y ese tipo de denuncias, que hablábamos un poco antes, es, yo creo que el único género que todavía hoy las hace es el género negro. Bueno, yo quería, esto no estaba en el guión, pero vamos, me parece obvio, claro, yo cuando preparaba eso había leído muy recientemente las dos novelas, más recientemente la de Carlos, pero claro, el público no tiene por qué haberla leído, entonces yo creo que sí es pertinente quizás que resumáis en 5 minutos. Sí. No, me imagino que no nos van a destripar. Que resumáis en 4 o 5 minutos un poco de qué van vuestras respectivas novelas. Yo solo destripo gente. Novelas no, gente sí, pero novelas no. Bueno. Bueno, no sé. Alberto. Alambre trata de básicamente un momento y 2 escenarios. Lo digo por aquí del lugar del crimen. Es una novela ambientada del año 39 y el año 42, es decir, finaliza la Guerra Civil Española, se produce esa salida masiva de españoles que cruzan la frontera, que son internados en condiciones ínfimas, en playas que no tienen nada, ni siquiera barracones. Muere muchísima gente en esa situación, y eso sucede en un escenario muy concreto de la novela, que es la playa de Arieles-Sirmer. El otro escenario es la ciudad de Marsella. La ciudad de Marsella, en esa misma época, era una especie de olla a presión, porque lo que sucedía es que había muchísima inmigración también, pero ya histórica, porque Marsella ha sido un puerto importante del Mediterráneo siempre, y entonces había una enorme mezcla interracial, había muchos problemas de xenofobia también en Marsella, y era una ciudad con una especie de carga de violencia interna considerable, ¿no? En esa ciudad es donde deambula uno de los personajes de la novela, que es un inspector judío de origen argelino, y que se mueve por la ciudad, una ciudad que yo conozco gracias a mi hija, que está ahí y que vivió muchos años en Marsella, y de vez en cuando me llevaba a pasear por una ciudad que por otra parte me gusta ese pozo que tiene de ciudad portuaria, ¿no? Y entre esos 2 escenarios suceden muchas cosas, ¿no? Concretamente me voy a referir más a Arieles, porque no es solamente la playa de Arieles. Alrededor de la playa de Arieles había varias figuras que fueron decisivas en ese momento. Una de ellas fue Pau Casals, que vivía exiliado en un pueblo que se llama Prades, en la zona del Pirineo francés, que está relativamente cerca de Perpiñán, a unos 40 kilómetros de Perpiñán. Y la otra figura era la fundadora de la maternidad de Elna, Elisabeth Eidenbenz, que era una mujer suiza de la Cruz Roja, que creó una institución pensando en las mujeres que quedaban embarazadas o que venían embarazadas ya y que estaban en los campos de concentración. Entonces esas mujeres necesitaban un sitio digno donde dar a luz, y esta mujer lo que hizo fue utilizar un palacete que todavía se puede ver, incluso hay un memorial a las afueras de Elna, y en ese palacete pues las mujeres podían dar a luz, podían ser atendidas de una manera digna, y hay muchas de ellas que tuvieron a sus hijos allí. Incluso hace poco me encontré una mujer
en una visita que hice a Francia, a la ciudad en la que vive mi hija ahora, me encontré en el autobús con una mujer, me dijo, yo estuve en Elna hace poco y coincidí con un hombre que se acercó a la maternidad porque él había nacido allí. Entonces, claro, ese tipo de historias a mí me parece que demuestran que, primero, hay varias opciones. Es decir, hay un personaje que hay mucha gente que le parece antipático, y quizá lo sea, en la novela, que es el personaje, una de las protagonistas, Carmen, es una mujer de la alta burguesía suiza, profesora de música en Perpiñán, en el Conservatorio de Perpiñán, y a esta mujer, digamos que todo lo que está sucediendo a su alrededor no le importa, no le afecta. Está viendo lo que pasa en los campos de refugiados, está empezando a ver que se está produciendo la ocupación de Francia por parte de los nazis, pero no parece afectarle, ¿no? Hasta que le sucede algo que sí le afecta más personalmente, ¿no? Y que no voy a desvelar, pero que tiene un componente dramático, sobre todo porque está cerca de ella, porque forma parte de su vida cotidiana, ¿no? Ella da paseos por la playa y en uno de esos paseos pasa algo que no tiene nada que ver con su espacio de bienestar, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es un poco lo que yo utilizaría un poco como resumen: dos escenarios: la playa, la ciudad de Marsella, los crímenes que suceden en Marsella, de los que me he hablado, y la situación de las posibles actitudes que uno puede tener ante un drama generalizado como el que se estaba produciendo en ese momento en los campos de refugiados. Bueno, La ley del padre realmente comenzó como un juego, como un desafío, porque yo quería, y de hecho comienza así, quería empezar o demostrarme a mí mismo que con elementos de lo que podríamos decir la novela enigma clásica se podía escribir una novela negra, ¿no? Y entonces es la historia de una familia muy adinerada del barrio de Salamanca de Madrid. El patriarca es el director de un holding de empresas de medios de comunicación, y el día de su cumpleaños pues él sufre un ataque y parece ser que le envenenan. Entonces él sospecha que puede ser uno de sus 4 hijos el que esté tratando de envenenarle para quedarse con la empresa, que es algo que se ha leído en 100 novelas, ¿no? Pues hasta ahí es el thriller, que son las primeras 15 páginas, y entonces ahí es donde quería empezar con la novela negra, porque el padre, como tiene una posición muy relevante en el mundo, no quiere acudir a la policía, y entonces encarga a un personaje que realmente existe dentro de las televisiones, que nosotros les llamamos el juguete roto. Los juguetes rotos suelen ser presentadores que han tenido mucho éxito, que durante un tiempo eran muy famosos, muy populares, muy reconocidos por la gente por la calle, pero por lo que pasa, porque la televisión es muy cruel, pues de repente la audiencia baja, te quitan el programa y no vuelves a salir en televisión. Entonces eso hay gente, sobre todo la gente que da en pantalla, normalmente no lo asumen muy bien. Entonces en la tele les llamamos juguetes rotos, ¿no? Entonces hay un juguete roto que tiene una relación que no se sabe hasta el final de la novela, de unión con el patriarca, en la que los dos conocen sus secretos, y de alguna forma el Arturo Gómez Arjona, que es el dueño de las empresas, le encarga, por eso tiene el mote del enterrador, porque le encarga para que entierre sus problemas, ¿no? Todos los asuntos sucios él me los entierra. Entonces él le encarga al enterrador que empiece una semi-investigación a ver si puede descubrir si alguno de sus hijos es el que le ha envenenado. Pero sobre todo este asunto flota la unión, esa cadena negra que les une a los dos, y que es un secreto, hay una muerte antigua que les une, y sobre todo el personaje del enterrador, él cree que tiene mala suerte, que la mala suerte es algo físico que le ha caído encima. Entonces siempre está jugando con una moneda, diciendo cara o cruz, y siempre sabe lo contrario de lo que él pide, ¿no? Entonces él intenta suicidarse muchísimas veces, pero la mala suerte se lo impide, ¿no? Entonces es un personaje muy
a mí me ha gustado mucho. Por supuesto, está todo el día en los bares bebiendo, intentando suicidarse de la forma más lenta posible, porque ya sabe que de una forma más violenta no le sale. Y todo eso, pues al final, todo este mejunje de familias, de intereses. También hay un empresario sueco que quiere hacerse con todo el holding de una forma, con una OPA hostil. Pues todo esto desemboca al final en un final, pues, evidentemente violento. Y no puedo contar nada más. Bueno, yo creo que nos ha puesto un poco la miel a todos los que no lo hayáis leído, que imagino que la mayor parte, para acercarnos a ella. Yo las he leído las dos y creo que las dos no son muy distintas, que sí, no, pero las dos enganchan y te atrapan, en el sentido que los dos, la trama de ambas, pues yo creo que tiene muchos ingredientes para atrapar nuestro interés y para que las devoremos, o sea, de eso que quieres ver qué pasa a continuación. Bueno, yo creo que hemos llegado un poco al punto, digamos, de mayor interés o intensidad, y lo que más, las dos o tres preguntas que vienen ahora son más bien un poco, digamos, de relleno en periodismo, o sea, lo que se hace para el último. Pero bueno, en general eso da pie para que habléis de lo que os apetezca, ¿no? No, yo quería preguntaros quiénes son, entre los autores españoles de novela negra, de novela policíaca, vuestros referentes. Quiero decir, a quién os gusta y quién no os gusta. Quiero decir, hay mucha novela negra. Tú antes hacéis una distinción, yo creo, interesante entre thriller y novela negra, novela policíaca y tal, pero bueno, ¿qué autores te dicen algo, te llaman la atención o te suscitan interés, y cuáles otros no? ¿Le dejamos a Alberto? No, le dejamos a Alberto. No, ha dicho él. No. Ha dicho, le dejamos a Alberto. A mí te toca primero. Bueno, hombre, que me inspiren, yo creo que los clásicos de la novela negra española, o sea, fundamentalmente, ya que estamos aquí, Julián Ibáñez, porque Julián Ibáñez para mí me parece el mejor escritor de novela negra que existe. Luego, por supuesto, Andreu Martí también, sí. También me gusta, no todas, porque Andreu le gusta experimentar y cambiar de estilo en cada una de sus novelas, mientras que Julián sigue una línea muy marcada desde sus inicios, y las últimas dos novelas de Julián son cada vez más salvajes y él cada vez es más libre, y para mí son las mejores. Lo que está escribiendo ahora es para mí lo mejor. Y de escritores actuales, sin que ninguno se me ofenda, pero yo con el que más me identifico, con el que mejor me lo paso y con el que siempre estoy esperando que saque novela nueva, es con Marto Pariente. ¿Con? Marto Pariente. Yo creo que además estamos bastante en sintonía con los dos. Marto Pariente estuvo allí. Sí, lo sé. Y entre la gente que vino, pues la verdad que ha sido todo el mundo muy contento, primero por su cercanía. Sí, Marto es un encanto. Marto es una persona que le guste darse el pistón y nada. Marto es para llevarte a la casa. Como escribe, la conclusión que está muy bien con lo que dices tú, es de las personas que está limpiando lo que escribe constantemente, es decir, lo que deja es lo esencial. Es que ese es uno de los rasgos también de la novela negra, no del thriller. Ya desde los padres fundadores de Chadler Hammett, el estilo de la novela negra, por dos motivos fundamentales, tiene que ser, son frases cortas, muy directas, muy poca descripción, diálogos, todo eso, personajes muy potentes, porque al final, esto en Chadler se ve clarísimo, al final la trama es algo completamente secundario. Entonces, para que la trama sea algo secundario, tus personajes tienen que ser muy potentes, y todo tiene que, cada frase tiene que ser un puñetazo, y tiene que llevarte a querer seguir. Entonces, la buena novela negra, o por lo menos la novela negra como la entiendo yo, tiene que construirse así, con frases cortas, pues porque también tiene que tener mucho ritmo, y eso lo da la falta de descripciones, o descripciones con dos frases. Eso también lo hace Julián Ibáñez, con decirte dos frases te ha contado un universo. Entonces es muy complicado, claro, hay que ser muy bueno para hacer eso, ¿no? Y Marto sigue por esa línea. Yo creo que es es con el escritor con el que más me identifico, y creo que él conmigo también, por eso nos queremos tanto. Y bueno, hay otros, a mí me gustaban mucho, siendo completamente distinto, pero me gustaron mucho las primeras novelas de Carlos Zanón. ¿De Carlos? Zanón. Y de españoles, pues claro, podría seguir. Hay novelas de Carlos Bassat también, no digo más que Carlos, no sé.
Hay muchos autores. Afortunadamente, David Llorente también, Paco Gómez Escribano. Afortunadamente, quizá porque hemos sido, en España no hemos tenido, o al contrario, hemos tenido el influjo de muchos estilos dentro de la novela negra. Tenemos el estilo anglosajón, que es el clásico, también tenemos el estilo más europeo, que puede ser sobre todo a través de Montalbán, luego con Camilleri, también la influencia de Simenón, toda esta forma de escribir más europea, con menos violencia, más costumbrista. Ahora mismo en España puedes encontrar a gente que escribe muy distinto, pero todo es novela negra, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento no tanto en ventas, porque la novela negra siempre va a ser minoritaria, porque evidentemente la novela negra siempre va a acabar mal, el chico no se va a llevar a la chica y eso pues hay ciertos lectores que no les gusta. Pero creo que tiene muy buena salud y que hay gente escribiendo cosas muy interesantes. Gracias, Carlos. Alberto. Yo soy un pésimo lector de novela negra. Lo reconozco, es decir, la última novela negra que he leído era de Leonardo Padura, me fascinó, me pareció magnífica. Y leo muchas. Padura, dijiste, Leopoldo Padura. Leonardo sí. Padura. Y he leído mucha novela negra de amigos, de amigos que escriben novela negra. No, la verdad es que en cuanto a los clásicos, ahora mismo yo diría que la que más me está gustando es una que se llama Metrópolis, que me parece magnífica, pues, y no tiene nada que ver, no es un autor español, desde luego. ¿Philip Kerr? Sí, sí. ¿Por qué? Porque toca exactamente la misma, bueno, a una distancia sideral, obviamente, de mí, pero toca ese mismo tipo de historias que a mí me gustan, ¿no? O sea, es ambientar, en este caso, una historia en el Berlín de los años 20, con una cantidad de personajes, todos ellos reales, porque aparece Fritz Lang, aparece su mujer, que era la guionista de la mayoría de sus películas, aparece Gross, el dibujante que está dibujando en una morgue porque tenía fascinación por los cadáveres, y yo de repente pues ahí me encuentro con una novela que me entusiasma, pero no tengo un especial apego por la lectura de novela negra. Bueno, una cosita más, una pregunta más y ya damos paso al público. Claro, el problema de la edad, quería un poco que tocarais. De cara a los lectores más jóvenes, estoy pensando más en Alberto que en Carlos, pero bueno, probablemente también en lo que tú cuentas. ¿Es una ventaja o un inconveniente el que esos lectores más jóvenes desconozcan los hechos históricos en los que se podrían basar, en los que pueden basar esos textos? ¿Eso facilita las cosas o lo no, de entrada puede ser una desventaja, ¿no? Pero de lo que se trata justamente es de que la novela, en cierto modo, en este sentido, digamos, un poco utilitarista, permita también que la gente vaya conociendo historias que están ahí un poco aparcadas, ¿no? Quiere decir que de alguna forma las novelas tienen sobre todo la necesidad de ser buenas ficciones, o sea, de estar bien construidas desde el punto de vista de los personajes, de las tramas, etcétera. Pero si al mismo tiempo consigues que la gente conozca esa parte de la historia que muchas veces está absolutamente oculta, o digamos que ha pasado, o por la que hemos pasado de puntillas, pues yo creo que eso sería maravilloso, porque quiere decir que la gente de edades que no tienen nada que ver con las nuestras ni con nuestras inquietudes se podrían acercar a esa realidad del pasado que a veces también explican las realidades del presente, ¿no? ¿Y tú, Carlos, cómo lo ves? Yo es que es muy complicado. Yo creo que es que normalmente la gente joven se acerca más al género a través del thriller, ¿no? A través del thriller, a través del juego de enigma, quién ha matado a quién, el misterio, ¿no? El misterio es lo que les atrae, y que una vez que se cansan, porque al final todas las novelas de misterio juegan con los mismos elementos y al final te vas dando cuenta de cuáles son las trampas y te empiezan a aburrir, y entonces ya quieres algo más y entran en la novela negra. Lo que pasa es que ahora mismo la gente joven tiene una cantidad de opciones de ocio que hacerles llegar no a la novela negra, a un libro es cada vez más complicado.
Yo recuerdo que cuando yo empecé a leer novela negra fue en la universidad y además recuerdo perfectamente el momento porque bueno, en la universidad éramos todos prácticamente intelectuales, ¿no? Estábamos leyendo En el camino y a Bukowski, este tipo de cosas que hay que leer en la universidad cuando uno es guay. Y entonces un compañero me pasó por debajo de la mesa con vergüenza una novela de James Ellroy, que no es el James Ellroy de ahora. James Ellroy, con sus tapas totalmente pulp que se vendían en los aeropuertos, me la pasó ahí como con vergüenza, se llamaba Jazz Blanco, y me dijo, léete esto. Y aquella novela me voló completamente la cabeza. Y me voló la cabeza porque por un elemento esencial, no ya de la novela negra, sino sobre todo de Ellroy. Y es que todos sus personajes eran completamente amorales. No tenía, o sea, el protagonista, bueno, era el protagonista porque lo decía Ellroy, pero o sea, no había ningún tipo de elemento al que agarrarte de bondad. O sea, era gente absolutamente corrupta, pero no sabes por qué te caían bien. Y te caían bien y te ibas detrás. No sé, Jazz Blanco, pero Jazz Blanco debe tener como 700 páginas. Yo me lo leí en 2 días y no hacía otra cosa que pensar durante todo el día en volver a casa para coger el libro y seguir leyendo, ¿no? Y daba igual, o sea, lo que he hablado antes, no era por la trama, era por seguir a esos personajes viendo lo que hacían, ¿no? Y sobre todo la forma también de escribir de Ellroy, lo que hablábamos, ¿no? De las frases cortas, la violencia explícita, la moralidad. Él escribe, normalmente sus novelas las sitúa en el Hollywood de los años, pues, también en la parte histórica mete personajes reales y era absolutamente fascinante. Entonces, a partir de ahí yo ya no pude dejar la novela negra, no la pude dejar. Yo creo que, pues como creo que en todos los géneros, llega un momento en que encuentras el libro que te hace pum y que de repente ya no puedes dejar de leer en tu vida. Eso, o sea, que mis novelas lleguen a los jóvenes, no lo sé. O sea, yo no sé lo que pensaría un chaval de 20 años leyendo mis novelas, no tengo ni idea. Y aparte, las pocas veces que, bueno, solamente lo he hecho con una y me equivoqué, escribiendo pensando en el lector, y me equivoqué y no lo he vuelto a hacer. Yo no pienso en a quién va dirigida, a quién le va a gustar, no pienso en la editora, no pienso si me la van a publicar, no me la van a publicar. Escribo lo que tengo y es la única forma de estar a gusto con una novela. Yo creo que, por lo que hablábamos antes, por el contenido de crítica social y sobre todo por la cantidad de verdad, ¿no? Y la cantidad, y sobre todo ahora mismo con este corsé de lo políticamente correcto, yo creo que la novela negra es una ventana de aire fresco y de un poco de incorrección, las novelas negras tienen que ser incorrectas y a mí me gustaría que mis novelas indignaran, por lo menos hacer algo, porque que una novela te deje indiferente es lo peor que le puede pasar a una novela, ¿no? Entonces que se indignen, que se enfaden, que me insulten, que he conseguido algo, ¿no? Y creo que por ahí a lo mejor a los jóvenes sí que les puede empezar a traer este género más que otro. Pero yo te digo, o sea, yo también les entiendo, entre jugarme una partida de PlayStation que hago así y estoy jugándome un mundial, o el esfuerzo que requiere encontrar una novela que sea tuya, del esfuerzo de concentración y luego reconozcámoslo, los libros tampoco son baratos. Es una guerra muy, muy, muy complicada. Muy bien. Joaquín, ¿quieres apostillar? Bueno, yo, alguna? con respecto a lo que acabas de decir, bueno, la media aquí es bastante buena de edad, sí. Con lo cual tenemos una buena media, pero nosotros llevamos 18 años con un club de novela negra en el que en los últimos años viene gente joven, que te quedas un poco sorprendido porque todos somos ya bastante talluditos los que estamos ahí en el club, pero viene gente joven, lo cual significa que hay futuro. Yo creo que la novela negra, el leer historias, la que sea, da igual. El caso es que la gente se acerque a la literatura. Yo siempre digo lo mismo. Yo solo tengo creo que hay 2 géneros: buenos libros y malos libros, no hay más. Lo demás es un asunto que hacen los libreros, que no sé si estaba Alberto, para colocarlos en los estantes, ¿no? Y bueno, este es el estante de la novela negra, novela romántica, da igual. Son libros buenos o malos. Pero fíjate, hay una diferencia clara entre el público lector y la audiencia televisiva o cinematográfica, porque, como ya he contado, y bueno, no hay más que ver las listas de libros más vendidos dentro del género, la mayoría son thrillers.
Los grandes escritores en ventas de este país escriben thrillers. Pero en cambio, si puedes coger la lista que quieras, si el orden baila, pero si miras las 10 mejores series de todos los tiempos, 5 o 6 son negras. Yo creo que Los Soprano, The Wire, Breaking Bad, The Shield, 5 o 6 son negras, no son thrillers. Hay una diferencia muy clara entre los públicos y me llama muchísimo la atención, no sé por qué. El año pasado, a propósito del festival, tuve la paciencia de, como tengo varias plataformas de las que soy cliente, de ver cuántas veces se repetía la palabra thriller. En todas las descripciones de las series sale thriller, la palabra thriller. Pero no lo son. Entonces, bueno, pues porque Julián Ibáñez, que es un recuerdo para él desde aquí, que nosotros le consideramos nuestro maestro de siempre, cuando ha venido algunas veces aquí al festival, siempre distinguía, él tenía 2 distinciones que me gustan mucho. Dice, yo soy hardboiler, yo hago hardboiler. Lo demás es novela anime que no me interesa. Es decir, y eso se nota, pero lo que manda ahora es los Gómez Jurado, los Miquel Santiago, bueno. Pero es lo que te digo, pero a nivel libro, a nivel audiovisual no. O sea, porque no puedes decir, ¿Los Soprano es un thriller? No. No, sí, yo. ¿The Wire es un thriller? No. Yo las series estas inglesas... No, vamos a ver, que se hacen thrillers, pero te hablo del listado de las mejores series de la historia. 5 o 6 son negras, no son thrillers. El público es... Quería hacer un inciso. Bueno, quizá también sería interesante saber por qué a la gente le interesa tanto la novela negra, ¿no? ¿Por qué, qué es lo que tiene de especial para que sea el género más que más interés suscita, en principio aparentemente entre generaciones muy diversas, ¿no? Y yo creo que la clave sigue estando en la violencia, sigue estando en que de alguna manera se considera que es el género que refleja con más precisión o por lo menos con más cercanía esa violencia latente de la que todos nos sentimos un poco rodeados e involucrados, ¿no? Entonces, quiero decir que no, el mundo si entramos en el mundo de la novela romántica, por decirlo de alguna forma, ya partimos de una premisa que es, bueno, vamos a creernos que esto va a terminar bien. Es una premisa discutible, desde luego. Sin embargo, en el caso de la novela negra, siempre partes de la premisa de que lo que se está reflejando se parece bastante a la verdad, ¿no? En cuanto a esas situaciones que percibimos a través de los medios, a través de situaciones vividas de cerca y que tienen ese componente básico de la violencia. Si no, ¿por qué tendría tanto interés? Si no, ¿por qué habría ese tirón, vamos a llamarlo así, de la novela negra? Yo creo porque la gente cree que es los que menos te mienten. Dice, cuando alguien escribe una novela sobre medios de comunicación y te salen una serie de cosas que no salen nunca en ningún sitio. Pero claro, hay un autor que dice, como yo lo conozco, a riesgo de que me pongan en la lista negra y no trabaje más en televisión. Pues mira, ventaja para él. No sabe la que se libra. Puedo hacerlo, o alguien que está hablando de la corrupción policial, bueno, pues yo creo que a la gente le gusta, que cree que eso es más real, que le aporta más verdad que otras formas de informarse. Un simple comentario. Hace 2 días el máximo jefe de la policía que se dedicaba a delitos financieros en Madrid le descubren en su piso no sé cuántos millones de euros, 20 millones de euros escondidos en las paredes. Esa es la realidad en la que estamos. No, pero es que esa es la realidad en la que vivimos. O sea, ¿a quién se le escapa el poder económico que tienen los grupos de narcotraficantes? Y nosotros vivimos enfrente de Marruecos, que se ha convertido en el principal entrada, no ya de hachís, que eso ha sido toda la vida, sino una vez que ya se acabó, no del todo, pero se acabó el tema gallego, ahora entran por allí. Entonces, todos los contrabandistas de tabaco, que era un poco lo que pasaba en Galicia, todos los contrabandistas de tabaco de Gibraltar
empezaron a multiplicar sus beneficios trayendo hachís, y ellos van a hacer el mismo viaje con el mismo peso. Si es hachís, me llevo 10. Si es cocaína, me llevo 100. Claro. Entonces yo estuve haciendo un reportaje en La Línea. Bueno, La Línea no os podéis imaginar lo que es. Y bueno, te llevaban al centro de control de la Guardia Civil con cámara subvencionado por Europa y no sé qué, no sé cuántos, porque vas ahí con el teniente de turno y tal. Pero a la que se fue el teniente, yo me quedé con el Guardia Civil que estaba allí con las pantallas, y le dije, bueno, ¿y aquí qué tal? Y él me dijo, mira, a mí me han ofrecido 6 millones de pesetas porque deje de mirar esa pantalla 5 minutos. Entonces, las cosas pasan porque pasan. Te lleva a conclusiones un poco pesimistas, es decir, existe una realidad, vamos a decir, institucional, una gran ficción. No, la gran ficción. Y otra cosa, claro, es lo que hay por debajo, que es lo que la gente percibe o intuye ahí está la y es lo que le acerca a un género que de otra forma no tendría una explicación. Es decir, bueno, ¿por qué ese interés? Ahí está la diferencia también entre el thriller y la novela negra, porque el thriller plantea el thriller para mí es una opinión absolutamente personal. El thriller para mí son novelas mucho más conservadoras, porque el thriller lo que te presenta es un estado en paz. Y de repente hay un elemento extraño que puede ser un asesinato, un robo y tal. Viene el detective de turno con los problemas que tenga y lo resuelve y vuelve otra vez la tranquilidad y el happy end. La novela negra no es así. O sea, esto no va a acabar. Te voy a contar cómo funciona todo y que esto va a seguir así. Pero hablando un poco del tema de la droga. En fin, yo no sé si... Yo creo que a la gente lo que nos gusta es taparnos un poco los ojos y no querer saber. O sea, en ficción sí que lo sepan y tal, pero la cantidad de dinero que mueve la droga, si de repente mañana se acaba, el sistema financiero mundial peta, porque ese dinero no lo tienen debajo de los colchones. Es demasiado, millones como para que los bancos no intervengan, pero millones sí, no os podéis imaginar. Creo que los cálculos... que a saber cómo se hacen estos cálculos, pero los cálculos eran que al año un cartel mexicano ganaba 500.000 millones de dólares. O sea, ¿tú te crees que los bancos van a decir no, que ese dinero es sucio, yo no quiero 500.000 millones de dólares ni se los voy a blanquear? Es de risa. Y luego tienes un problema social, porque tú imagínate si cortas Marruecos o cortas México y dejas a la gente sin cocaína, la que te espera en la calle. Porque hay el 20% de la población mundial toma drogas. Y eso es así, es la gente, pero la gente que va a trabajar contigo, y no son todos delincuentes, pero la toman, y si se la cortas se lía. Entonces, un ejemplo claro, microejemplo, el tema de La Línea, que se lió porque ya, claro, como hacen lo que les da la gana, saltaron el hospital y se llevaron a uno ya porque hacen lo que les da la gana, y ahí es cuando ya mandamos ahí todo, no sé qué, no sé cuántos y tal. La línea no se corta porque no se puede cortar. Porque el 90% de la línea vive de la droga. Y si cortas la droga, toda esa gente se queda en el paro y mañana no tiene que comer y te montan una, o se ponen todos a robar. Entonces, para que haya paz, dejan que esto siga. Paz, dinero para todos y tranquilidad. Y entonces, pues hacemos como que hacemos cosas, pero que todo siga igual. Las grandes cantidades de droga tampoco entran por lo de las lanchas. Imagínate lo que es suministrar cocaína a toda Europa. Eso entra por los puertos y todo el mundo lo sabe, entra en grandes containers. ¿Y por qué no se ponen más medios en los puertos porque no nos da la gana? Porque no queremos. Y entran por Algeciras, por Nápoles, por todos los puertos que haya. Y hay 4 por ahí, pobrecillos, que dicen, pues al sorteo, miramos, pues hay plátanos. ¡Hala! Hasta el día siguiente. No hay ningún interés en cortarlo. Y es así. A propósito de lo que decís, el lunes que estuvo con nosotros pues 2 policías de la judicial y hablábamos de este caso de un colega suyo al que han detenido, y yo decía, bueno, ¿y esto cómo lo entendéis vosotros? Que la garantía que tenemos de que los policías son honestos es que nunca sabes quién te va a denunciar. Porque a lo mejor tú estás con un compañero toda la vida, ese compañero se mosquea porque ve que tú de pronto cambias de coche 3 veces y dice, coño, y ese es el que te denuncia a asuntos internos. Y eso es lo que contiene un poco, según decían ellos, que no haya tal avalancha, porque según nos contaron, el caso de este hombre que han detenido en Madrid, llevan 4 años estudiándolo, o sea, vigilándole, 4 años vigilándole
una serie de gente para ver el dinero y se mosquearon por los VTC, porque descubrieron que su nombre tenía 70 VTCs. Bueno, coño, aquí esto ya pasa de castaño oscuro. Pero la garantía al final es que nunca sabes si tu compañero te va a denunciar porque no quiere tener esa mierda. Bueno, al final la policía hace como todo. Es decir, claro, pues, ¿en qué ámbito te vas a encontrar comportamientos indeseables? Pues en cualquiera. Lo estamos viendo en los últimos tiempos que la mierda, con perdón, es un asunto transversal. Da igual. No conoce ni edades, ni partidos, ni nada. Es transversal al que le toca. Bueno, ante eso hay gente que es honesta y que no lo acepta. A mí siempre le imaginarán. No, yo quiero insistir en el tema de la violencia, y además quiero insistir en un aspecto, no es por... a ver, el título viene al caso, no quiero ser oportunista, pero me parece un ejemplo oportuno en este sentido. Alambre. ¿Qué es el alambre de espino? O sea, el alambre de espino parece ser que es una invención del siglo XIX que ha ido, transformándose de tal manera que ahora mismo tenemos modalidades de todo tipo. Es decir, un elemento que está en la novela y que a mí me parecía muy interesante porque refleja hasta qué punto esa violencia la hemos integrado ya como una parte de nuestra vida. Es decir, un alambre de espino, un alambre electrificado, las concertinas. Es verdad. Es algo que está ahí. Es decir, alguien ha diseñado eso, ¿no? Alguien en un estudio, un ingeniero, seguramente con una gran preparación técnica, ha hecho un diseño extraordinario de un tipo de alambre que permite hacer cortes, ¿no? O sea, esa evolución de un objeto tan sencillo, tan aparentemente trivial y tan asumido por todos como es el alambre de espino, da que pensar, ¿no? Porque dice, es como para llegar un poco a la conclusión de que efectivamente lo que hemos integrado ya como normal sigue teniendo un elemento de violencia interna. O sea, no es un diseño cualquiera, es algo que corta, que produce daños, que a veces genera heridas con un aspecto terrible, ¿no? Bueno, pero forma parte de nuestra vida. Yo, ahondando con el tema de la violencia, que además estoy totalmente de acuerdo, que para mí es la base fundamental de la novela negra. En mi última novela, en la de Leones en invierno, y creo que hay pocas, pero quería tratar un tema concreto de la violencia que me parecía que era muy acertado tratarlo en la novela negra, porque es un tipo de delincuencia. Lo cuento. Son uno de los protagonistas eran unos antiguos ultrasur. Entonces el tema del hooliganismo, de los ultras, siempre me ha llamado la atención porque me parecía que eran unos personajes para ser protagonistas de una novela negra perfectos, porque es un tipo de violencia, un tipo de criminalidad completamente distinta, porque ellos lo único que hacen es utilizar la violencia porque les divierte. No tienen ningún fin económico, no van detrás de absolutamente nada. También son gente completamente, sobre todo en los años 80, ahora ya no lo sé, pero en los años 60 cuando surgieron era completamente transversal. O sea, había gente que eran corredores de bolsa que para desestresarse se iban allí a pegarse, o el más kinky del barrio, nazis, punkis, heavies, había absolutamente de todo, y lo único que les unía era la diversión por pegarse. Y no la diversión por pegar a cualquiera, no, por pegarse con otros que se divertían igual que yo. Entonces, lo más curioso de este caso, yo también por mi faceta como periodista, yo he tratado bastante el tema y he conocido unos cuantos, son gente que lo tienen todo como... fue como un periodo de su vida, como lo de salir de noche. Que llega un momento, cumpláis una edad y dices, bueno, ya no me apetece. Igual, llega un momento que a lo mejor les pilla la policía y entonces ya se dan cuenta de que no son invulnerables, de que pueden correr riesgo porque ellos siguen teniendo su vida y quieren seguir con sus carreras o formar una familia, entonces de repente ven que eso corre peligro y lo dejan. Y están completamente integrados en la sociedad.
Hay escritores que son abogados, el fontanero, pueden haber sido ultrasur y no tienen ningún problema. Entonces, me parecieron unos personajes, sobre todo por eso, porque en otro tipo de delincuencia tú ves por qué se hace. Hay un fin económico, o qué sé, o no sé, o porque eres malo, eres un asesino en serie y se te ha ido la cabeza. Estos no. Estos simplemente encuentran diversión en la violencia, que es algo que además no es únicamente en el movimiento jurídico. Ya se habló de esto en La Naranja Mecánica, en un montón de películas, Funny Games. Hay esa asociación de la violencia y la diversión. Incluso hay películas bélicas en las que se ve y testimonios de gente que ha estado en la guerra y que te dice, bueno, yo me lo he pasado bastante bien. Esa unión de violencia y diversión me parecía que se ha tratado muy poco en un género como el negro, que es el que tiene que tratarlo, ¿no? Bueno, ¿os parece si como ellos quieran, damos la palabra a alguien que quiera no preguntar o simplemente opinar? No hace falta que sea preguntar. A raíz de todo, yo creo que han salido muchos temas al hilo así de distintas. Entonces, alguna sugerencia, algún comentario de lo que hemos estado comentando. ¿Nadie se anima? Bueno, pues nada, sí. Sí, Maite, sí. Pero puramente del oficio de escribir. ¿De cuándo consideráis que está acabada una novela? Porque esto Nunca. de que cuando llega el punto que dices que ya no la toco más. Y luego tengo otra curiosidad, que es si tenéis lectores cero o que cuando te has pasado absolutamente, has traído y subyugado por tu tema y ahí, ¿cómo sabes? Porque si no tienes un lector, ¿cómo sabes si eso verdaderamente es tan subjetivo? ¿Cómo sabes si eso que te has empleado tanto tiempo, esas dos preguntas siempre me las planteo cuando leo y cuando me pongo a escribir, claro. Sí, lo de los lectores cero y cuándo se acaba una. Yo no tengo la sensación de haber acabado la novela nunca, pero tengo a mi mujer al lado que me dice ya. Ya. Entonces ya. Pero tu mujer es editora. Claro. Entonces tengo suerte porque mi mujer me dice ya. No, pero me lo dice sin habérsela leído. Me dice ya, deja de estar, ya, se acabó, Carlos, no. Estás un poco como lo de Oscar Wilde, ¿no? De por la mañana pongo una coma y una semana después la quito. Pues hay un momento en que estás así y ya tienes que decir ya está. Y lectores cero. Yo he tenido experiencia con lectores cero y sigo teniendo lectores cero, pero no les hago ni caso. Porque, vamos a ver, lo primero que tiene, te hablo de mi caso personal, yo tengo muchos compañeros que tienen lectores ceros y hay lectores ceros muy buenos, pero yo considero que la persona más crítica con tu novela tienes que ser tú. Tú tienes que darte cuenta y además tienes que ser cruel. El que más cruel tienes que ser con tu novela tiene que ser tú. Dársela a gente que te conoce siempre va a haber cosas que tiene que ser tú. Yo soy el que meto los tajos y me duelen, no sabes cómo me duelen, y he tenido que quitar cosas de mis novelas que me encantaban, pero tú te das cuenta que no, que esa parte ahí no, que hay un personaje que ha empezado a crecer y que se lleva toda la historia, pues te lo tienes que cargar con todo el dolor de tu corazón. Y lo de saber que una novela es buena o es mala, nunca lo vas a saber. O sea, primero, ¿qué significa que sea buena o sea mala? Yo, por mi experiencia como periodista, cuando ya llevas unos años escribiendo, no solamente novelas, sino escribiendo reportajes, yo cuando era periodista yo sabía cuando un reportaje era bueno. Eso no tenía nada que ver con que tuviera audiencia, nada, porque hay cosas que tú no controlas. El reportaje se emite a una hora, la de enfrente no sé qué, el montador, mil historias que tú no puedes controlar y que hacen que el reportaje no tenga audiencia, pero tú sabes que el reportaje es bueno. Pues con los libros es igual. Yo sé cuando mis novelas son buenas. Que se han vendido 3, se han vendido 3. Pero eso no significa que la novela sea mala. Gracias. Nada. A mí me pasó lo mismo. Nunca termino de estar muy convencido de lo que... O sea, quiero decir, nunca estoy del todo satisfecho. Nunca. Porque incluso cuando la novela está publicada, tienes ahí le das vueltas a opciones que no has tomado, que deberías haber tomado, a lo mejor, o quizás no. Es decir, que yo creo que eso forma parte
de la tragedia también, un poco de la gente que escribimos, en cierto modo, porque todo el mundo parece que da por supuesto que nos lo pasamos muy bien. Pero realmente no es así. Es decir, hay un componente también siempre de una autoexigencia que a veces es excesiva. Yo creo que es excesiva y incluso un poco injusta, ¿no? La gente que lee novelas antes de que las publiques es gente normalmente cercana, ¿no? Por lo tanto, no te fías de su criterio, porque siempre va a ser muy benévolo, ¿sabes? Un criterio amable. Porque si no es amable, te enfadas, ¿no? Entonces se convierte en una cuestión personal y no y no es un buen camino. Entonces al final terminas, bueno, primero hombre, indudablemente sí, hay gente de la que te fías por su criterio, etcétera, pero nunca va a reemplazar el grado de satisfacción o de certeza o de identificación que puedas tener con tu novela. Eso es absolutamente personal. Hay una anécdota, me voy a poner erudito. Hay una anécdota ahondando un poco en esto, que cuentan que en un vuelo le dieron a García Márquez 100 años de soledad para que se lo firmara. Y bueno, como estaba en un vuelo empezó a releerla y empezó a corregir. Habían pasado 20 años de que la había escrito y seguía. Se la dieron y empezó a corregir. Y en cuanto al sufrimiento, a mí hay una frase que me encanta de Dorothy Parker que dice: yo odio escribir, pero amo haber escrito. ¿Pero amas? Amo haber escrito. El proceso es, una vez que ya está la novela acabada, dices, oh, qué maravilla, pero escribir no se pasa muy bien. Y a veces la cosa es tan sencilla y tan infantil como decir, ¿qué frase más acertada, ¿no? Mira, esta frase me gusta, como tener la sensación de que esa frase te representa, ¿no? En alguna medida. No ni siquiera ya el conjunto de la novela o un capítulo en particular, ¿no? Sino de repente un párrafo, una frase que dices, ah, pues mira, esta... A mí, no sé si a ti te pasa, con las novelas antiguas, cuando alguien me comenta o releo y tal, de repente leo una frase mía que no parece mía y digo, joder, qué bien, qué bien está esto. Y ni me acordaba, digo, hostia, qué bien, oye, pues este tío sabe escribir, pero porque creo que no lo he escrito yo. Bueno, yo voy a intervenir. Bueno, yo quería darles las gracias porque yo en principio ni soy lectora de novela negra, ni en principio me atrae estos temas, pero la verdad es que me ha resultado muy interesante todo lo que he oído esta tarde. Muchas gracias. Y sí, me ha gustado mucho, lo he seguido con mucho interés. Y me pica ya la curiosidad de meterme un poquito. Bueno, pues aquí tiene dos para empezar. Pues, no es mal comienzo, yo creo que no es mal comienzo, claro, pero bueno. Pues como te pique, ya no sales, ¿eh? Ya te lo digo yo. Fíjate, yo con 20 años me leí Jack Blanco y aquí seguimos. Ya. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a usted por todos. Allí atrás, al fondo, hay otra persona allí atrás y luego usted. No, usted, sí. No, yo quería, es una curiosidad, de todas las novelas que han escrito, ¿cuál es la novela con la que están más satisfechos o la tienen más cariño y por qué? Yo con la de él. Por el momento, no, la suya, personal. Claro. Tanto por el tema que se trata o por el momento personal en la que escribieron esa novela. Ahora empiezas tú. Vale, esta. No, lo digo, lo digo honestamente, vamos. A ver, la primera novela, Ocho pingüinos, que la presenté aquí, está ambientada en la España de los 60, en torno a un episodio que a mí me parece que todavía necesita más indagación, que es el asesinato, vamos a decirlo así, de Julián Grimao, ¿no? Un dirigente comunista al que defenestraron en la Dirección General de Seguridad y que luego fusilaron porque no murió en esa ocasión. La segunda novela, que se llama Las jaurías, también tiene una base histórica, que es el asesinato también, en este caso de Humberto Delgado, un general portugués, un general que fue candidato a la presidencia de Portugal y al que asesinaron en Badajoz. O sea, es un crimen muy representativo de aquella época, porque se produjo en tierras, en el Badajoz concretamente, cerca de la frontera, pero en tierra española,
y afectaba a un magnicidio, en definitiva. O sea, habían matado a un general portugués que había sido candidato a la República, presidente de la República. Y esta es la tercera, y esta por razones sentimentales, por la presencia de Pau Casals, que es un elemento que a mí me gusta, porque tiene que ver con la música también, es algo que me parece que tiene que jugar un papel en, digamos, un poco como contrapunto de esta violencia de la que hemos hablado tanto, y por el hecho de que transcurre en buena parte en Marsella, pues es con la que me siento más identificado. Te toca. Carlos, te toca. Es muy complicado, porque esto es como decir a qué hijo quieres más. Que quieres uno más, pero no lo puedes decir. Lo que quiero saber es las razones. Yo creo que la última, la de Leones, y por eso también se la dedico a mi padre. Hasta que no... mi padre para mí fue una persona muy importante, trascendía el hecho de la relación padre-hijo, y hasta que no he tenido una novela en la que sí que estaba convencido y que me gustaba absolutamente todo, aunque si me la da seguro que me pongo a corregir, era esta, y que por eso se la he dedicado, y yo creo que de la que estoy más orgulloso por motivos sentimentales y por motivos también vitales es la última, la de Leones en invierno. Sí. Bueno, yo quería preguntar a Carlos, como antes ha nombrado a la Guardia Civil y a la policía, si él en alguna novela suya que haya escrito se ha dado asesoramiento. Sí. De algún modo por los cuerpos policiales. Sí, sobre todo, o sea, asesoramiento. A mí lo que hablábamos antes de la verosimilitud, a mí me gusta mucho saber por dónde piso. Entonces yo como periodista sé por dónde piso, pero en pequeños detalles, en procedimientos, que yo tampoco en mis novelas me interesa mucho el procedimiento policial, pero sí no quiero decir tonterías. Entonces tengo un montón de amiguetes, guardias civiles y policías que me asesoran, luego se leen mis novelas y se cagan porque les dejo mal, pero ese es su problema, ya saben con quién están tratando. Pero sí trato sobre todo por eso, porque sea real, porque al final tú estás muy contaminado con las series americanas y las cosas no funcionan así. Entonces, para no decir tonterías, para que no llegue, como tengo muchos amigos, luego se le dice, mira lo que has puesto, es normal, las cosas no son... Pues sí, me asesoro. Y además a ellos les encanta y me cuentan unas batallas que además luego quieren que metan las novelas, que digo que no va de eso y tal, pero me cuentan batallas y me lo paso muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Bueno, pues nada. Sí, ahora ya... sí, va a ir una. Disculpe, que no la había visto, disculpe. ¿Por qué razón crees que podría gustar a la gente eso de la violencia por diversión? Quiero decir... No creo que les guste. Yo lo que hago es denunciarlo. Pues por eso. Pero que ¿por qué a ellos les gusta? Sí, pero yo creo que... ¿Qué le pasa? Yo creo que... Siempre me ha chocado cuando he visto los hooligans y todo eso, me ha horrorizado. Y digo, pero ¿y esta gente? Y me ha pasado lo mismo. O sea, esa sensación de extrañeza de decir, ¿estos son humanos o qué son? Eso es lo de pensar que están locos y tal es una reacción defensiva para saber, yo no soy como ellos, y sí que somos como ellos. El tema es que, si lo piensas, los seres humanos hemos utilizado la violencia desde que somos seres humanos, y nos servía para muchísimas cosas. Nos servía para sobrevivir, nos servía para cazar, y el cuerpo y el cerebro es inteligente. Eso te da endorfinas y eso te divierte. Hay gente que luego ya, claro, evolucionas, te cultivas y tal, y sabes dominarte, pero hay gente que de repente lo prueba y les gusta. Y sobre todo si se dan los condicionamientos para poder hacerlo de una forma impune, ahí lo tienes. Y además es un fenómeno que pasa en todas partes del mundo. Si fuera algo tan sencillo como son un grupo de locos, no pasaría en todas partes del mundo sin ninguna conexión, gente de distintas clases sociales, y pasa. Hay algo en la violencia que es divertido, y es así. Hay gente que no le resulta divertido, evidentemente, pero no crea que son raros porque les parece que la violencia es divertida, ¿eh? Y de hecho, bueno, volvemos al cine. ¿Cuántas películas del cine se utiliza la violencia de una forma y nos matan gente y estamos ahí? Pues sabemos que es ficción. Pues ellos saben que no les pasa nada, que se están pegando. Al final es un poco como una guerra privada. Son un grupo que se pega con otro grupo porque quieren pegarse entre ellos, ¿eh?
Si no montaran las que montan y no nos pareciera escandaloso, de hecho ahora ya quedan, ahora ya ni siquiera, porque lo del fútbol no tiene absolutamente nada que ver, no nos engañemos, o sea, que gane o pierda su equipo les importa un pepino. De hecho ahora ya quedan días que no hay partidos, un grupo de 15 contra otro grupo de 15, es una modalidad que han inventado los rusos, quedan en medio de un monte, se graban, porque claro, luego hay que contarlo, se pegan y cada uno a su casa y no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol. Se lo pasan bien. Hay gente a mí por ejemplo, hay gente que se tira en paracaídas y a mí me parece una locura. Pues, o sea, ellos, el chute de adrenalina. Pues... De todas formas, a propósito de eso de la violencia, yo no he visto escenas de más violencia nunca, como en una noticia que dieron por televisión, que en un mitin de un partido que era muy conservador, pues en la parte de arriba del escenario, una persona de la ideología contraria grita algo. Entonces, yo no he visto mayor sadismo, ganas de matar, que un grupo de personas mayores, así como yo ahora, le rodean al muchacho y le querían linchar. Pero era gente normal, jubilados, que estaban allí en el mitin. Entonces dice, si no van a llevarse al muchacho, le cuelgan allí. Pero vamos a ver, eso es la violencia gratuita, pues porque todo lo tenemos dentro, en un momento dado dice, yo quería hacer una observación sobre, volviendo al tema de la violencia, que no es tan explosiva, ¿no? tan visible, digamos, ¿no? El linchamiento, las peleas de la gente, los hooligans que se ponen de acuerdo están desahogándose, está claro, pero yo insisto en el tema de la violencia, que está mucho más implantada, ¿no? en nuestra sociedad, ¿no? Y quiero hacer una referencia a un personaje que aparentemente no tiene nada que ver con la novela negra, pero sí tiene mucho que ver con la literatura, y que conste que hay un libro ahí sobre él, que es Kafka. O sea, Kafka, uno de los relatos que tiene, que se llama En la colonia penitenciaria, lo que hace es describir un invento absolutamente sofisticado, que lo que hace es ejecutar. Es un sistema de ejecución. Entonces, el reo, que no sabe ni siquiera de qué se le acusa, que esto es algo muy kafkiano, le tumban en una camilla, y ese sistema empieza a ejercer una especie o sea, empieza a escribir sobre su espalda la pena a la que se le ha condenado, pero el resultado final es la ejecución. Entonces, yo creo que lo que está contando ahí en realidad es un poco esa sensación de la violencia fría, diseñada, elaborada, de la que uno a veces se cree única y exclusivamente espectador, pero no lo es tanto, quiero decir, forma parte un poco de nuestra vida. Entonces, a veces yo creo que tenemos un poco esa fantasía, en cierto modo, o esa ilusión de creer que la violencia está afuera y que forma parte un poco de esas conductas incomprensibles, aparentemente locas, pero en realidad, bueno, pues hay muchos elementos de la violencia que están muy presentes en nuestra vida y que no los percibimos porque ya han pasado a la normalidad, digamos, ¿no? Si la violencia no sirviera para nada, el Estado no tendría el monopolio. Claro, exactamente, la pena de muerte. Ha sonado un pitido, no sé si es que... Bueno, pitido, sí. Pues nada, si le parece, lo dejamos aquí. Si alguien quiere que Carlos Alberto le firme su libro, supongo que lo harán con mucho gusto. Un aplauso.